Muy buenas tardes a todos y todas. Esperamos que hayan tenido buenas mesas testigos, que hayan debatido, que estos días les estén sirviendo también para ir reforzando ideas, tal vez poniendo en cuestión otras, haciéndonos nuevas preguntas. El panel que nos convoca en esta oportunidad es un panel cuyo título es Avatares de lo fraterno entre tensiones y potencialidades, repercusiones en los vínculos entre pares, que lo coordina Analía Yanjian, a quien le voy a dar la palabra para presentar. Y antes que eso, hacerles un anuncio, que es que donde están haciendo las acreditaciones hay un par de objetos perdidos que se han olvidado en otros paneles, paraguas, pulseras, un saco. Así que bueno, quienes sean dueñas de esos objetos pueden ir a buscarlos allá. Un saludo también a las personas que nos están escuchando por streaming. Ahora sí, Analía, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Analía Yanjian. Sí, ¿se escucha ahí? Bueno, vamos a presentar entonces algunos lineamientos del eje 2 y luego voy a presentar a cada uno a cada uno de los panelistas, a los invitados y los invitados, mientras los voy presentando en el orden en el que van a hablar. Bueno, como decía Agostina, el eje es avatares, gracias. Avatares de lo fraterno entre tensiones y potencialidades, repercusiones en los vínculos entre pares. Pensar las prácticas institucionales bajo el sesgo de lo fraterno lleva a reflexionar sobre las funciones profesionales ante la insistencia de lo homogéneo, los modos de relación entre pares, el vínculo entre autoridades, con los más próximos, los más otros, se traducen en nombres del malestar. Pueden ser violencias, bullying u otros nombres, propagándose agitadamente en el interior de las decisiones con las que actuamos con grupos, sujetos, familias. Los significantes relativos a la fraternidad juegan un papel central en el ordenamiento simbólico de la fratría y en la constitución de cada sujeto. La relación con el otro, fraterno en su calidad de semejante, se revela en la amorosidad y también en los celos, en la rivalidad, en la competencia y también en la idealización. Algunas preguntas con las que nos orientaron o nos orientamos para pensar este eje ante los numerosos nombres de los malestares en los dispositivos que tenemos en juego en Flaxo hace muchos años, son algunas, hice un recorte. ¿Qué resuena de lo fraterno en las prácticas institucionales? ¿Cómo intervenir cuando las rivalidades toman relevancia? ¿De qué manera posicionarnos ante el llamado bullying? ¿Qué tensiones y potencialidades se vislumbran cuando emergen las paradojas de lo fraterno, entre pares y entre profesionales? ¿A qué desafíos nos convoca este eje? Los avatares de lo fraterno. ¿Toca lo más íntimo de las historias filiatorias y se despliega en el pasaje del otro especular al otro social? Si lo que sustenta la posibilidad de confraternizar no se ubica solo en el rasgo ideal compartido que identifica a un grupo, sino en la instauración de un deseo que se reconoce como causa común, buscaremos poner en debate los modos en que se ponen de manifiesto sus avatares en los diferentes escenarios. Compartir exploraciones allí donde las prácticas son desafiadas a producir pasajes de la discordia a alguna posible concordia, del odio al amor, del amor a cierta identificación apaciguante, indispensable para la construcción de un nosotros, de la rivalidad mortífera a un umbral posible de cooperación.
Bueno, vamos a darle la palabra a Alicia Zubel. Vamos a leer algunas líneas de lo que llamamos ahora su biodata. Es psicoanalista, doctora de la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Medicina, Departamento de Salud Mental, licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ejerció docencia e investigación en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales, dictó conferencias en universidades extranjeras, dirigió el proyecto de investigación PIA del CONICET, evaluación de estrategias asistenciales de primeras consultas en instituciones públicas de salud mental. Entre 2005 y 2009 dirigió el espacio de psicoanálisis y ciencias sociales en la Flaxo, Argentina. Es docente en la carrera de especialización en psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo en la modalidad virtual. Autora de artículos, libros, entre los que figuran Medicina y Psicoanálisis, Evolución del concepto de neurosis en el campo médico, de Homo sapiens, y La responsabilité subjetive del ideal. Bueno, ahí ya me vas a ayudar vos, con Azoun y Zafiropoulos, bueno, en Francia. Y conversaciones con Rafael Paz en la editorial Letra Viva de Buenos Aires. Bueno, este es reciente, ¿no? Bueno, tenemos la palabra entonces de Alicia. Bueno, en la presentación de la mesa me robó el trabajo. Tengo cronometrado el trabajo que voy a leer porque no me gusta apurarme ni que me apuren en las presentaciones, entonces voy a tener mis 15 minutos exactos. Solamente quiero tomarme un minuto ahora para decirles que me da cierto pudor leer el trabajo que preparé, porque a lo largo de estos 2 días escuché trabajos del campo de la educación al que no pertenezco. Yo vengo del campo de la cura y del campo de la salud, vinculado a cuestiones médicas. Y escuché en estos 2 días trabajos de gente, de colegas que reflexionan desde el barro del campo, con las botas puestas y con el cuerpo bien instalado en el campo. Y entonces me da cierto pudor leer mi trabajo, que es un trabajo prolijo, pero deseo que ustedes lo puedan ensuciar como haga falta. Voy a leer. Lo fraterno suele metaforizar una unión o relación armónica, solidaria, leal. Sin embargo, el nacimiento de un hermano es experimentado como la llegada de uno que ocupa a la casa propia. Se verá que es a partir del pasaje de una lógica del todo a una lógica del no todo que esta dimensión especular de hostilidad primaria puede introducir una alteridad que no amenace el lazo social. En ello, la escuela y una realidad política y cultural que instaure una dimensión de límite al narcisismo, a la acumulación de riqueza, a los privilegios, juegan un papel crucial respecto de una armonía social que, aunque no sin conflicto, sin embargo propicie una legitimidad jurídica que regule a los sujetos en la participación de lo común. Digo legitimidad jurídica y miro a la abogada porque ella nos va a dar alguna clave al respecto, espero. ¿Es posible situar una dimensión inconsciente que daría cuenta del lazo entre hermanos? Para responder a esta pregunta vamos a situar el análisis de esta relación no elegida, como lo son todas las relaciones de parentesco,
en el marco de lo que para Freud tiene un alcance estructural en relación a la constitución subjetiva, a saber, el complejo de Edipo. Si bien Freud dio primacía a la figura del padre por sobre la del hermano y a la figura de la madre por sobre la de la hermana, se verá que una aproximación a lo fraterno y a la fratria nos lleva por un lado al corazón de la novela edípica, por otro a cuestiones que hacen al lazo social extrafamiliar. Si bien se define lo fraterno, expresión que se puede usar en referencia a lazos que no son de consanguineidad sino de amigos o compañeros, si bien se define lo fraterno como sinónimo de una unión o relación armónica, el nacimiento de un hermano es experimentado, como dije, como la llegada de un intruso, un extranjero sin derecho alguno y con pretensiones, además, de arrebatarle el dominio que le es propio. Dominio alude a un lugar que le es propio. Hermanos y hermanas se definen por tener los mismos padres. Esto que los une íntimamente en un lazo de parentesco, los desune en principio inexorablemente. Cuestión que el drama de los celos indica al encontrarse los hermanos prisioneros de la apetencia dirigida a un mismo objeto. Esta contienda de origen parece instalar en el lazo de confraternidad la amenaza siempre latente de la desarmonía. Tras la ternura y lo lúdico es posible registrar un pasado contencioso. Por su parte, Lacan refuerza esta paradoja al plantear la solidaridad de la fraternidad y la segregación. La fraternidad, para Lacan, supone inexorablemente la exclusión y hace coincidir el momento del surgimiento de la fraternidad con el de la segregación. En el origen, entonces, fraternidad y segregación están soldados. Aún antes de que el niño experimente una sociabilidad concreta extrafamiliar, estas tensiones ya se despliegan en la relación entre hermanos. Lo interesante, me parece, en el marco de estas reflexiones hoy, es subrayar que ese pasado contencioso, para Freud, desencadena también el inicio de una aventura infantil. Aventura infantil cuyas apuestas afectan al saber, al deseo y al objeto, en el sentido de la elección de objeto sexual. Efectivamente, en la perspectiva freudiana, el nacimiento del hermano es una suerte de gatillo para el despertar de una curiosidad que da acceso al enigma de la sexualidad. Es decir, que pese a ser una experiencia singular, genera un corrimiento hacia lo universal en términos de preguntas que conciernen al origen, de dónde vienen los chicos. En este giro, la aventura en relación al saber puede tornarse dichosa. Por otra parte, la aventura infantil que dispara el nacimiento de un hermano tiene también consecuencias en relación al objeto. Ese objeto materno que de entrada parece un objeto natural y total para satisfacer las necesidades del infans, se va construyendo a sí mismo como objeto erótico con el que las experiencias de placer y displacer se van gestando. El chico, satisfecho con la leche materna, saciado su hambre de alimento, prolonga el placer succionando su dedo. Lo sabemos todo esto, pero lo repito. Este desplazamiento del seno materno al dedo, satisfacción autoerótica, instala una mínima separación en relación al objeto pecho. Pero la trama es aún dual. En espejo, madre e hijo se completan. Cuando se hace notar que la mirada de la madre está también dirigida a otros espacios, esa estructura dual se fisura hacia una dimensión triangular que representa básicamente la caída del objeto supuestamente natural
y también complemento de la supuesta satisfacción plena. Este desvío de la mirada materna da origen a la ficción psicoanalítica del Edipo, en el que se habrá de dirimir la elección del objeto en cuanto a identidad sexual. Esa apertura del mundo cerrado del bebé y la madre se amplía de un Edipo triangular hacia un complejo de Edipo familiar con el nacimiento de los hermanos, prolegómeno de otro despegue, el social. De modo que lo imposible del objeto saca al niño de la prisión celestial con la madre, lógica del todo o nada, lo orienta en relación al saber hacia enigmas fundamentales por la curiosidad respecto del origen de los niños y también establece las condiciones de lo que luego devendrá un lazo social en el ámbito de lo extrafamiliar. Plantea Paul Loran-Azun que el estatuto de competidores entre los hermanos va a polarizar la relación con ese objeto imposible de poseer y o compartir. O sea que esa relación entre hermanos va haciendo la experiencia en su dinámica inconsciente sobre la naturaleza y los fundamentos del lazo o vínculo social, del todo al no todo. Al caer la conjetura de la posesión absoluta, la mirada de los hermanos se abre en la dimensión de lo que no está tomado por el registro absoluto de la madre del primer tiempo. Entonces los celos que se despejan en relación al nacimiento de un hermano y el devenir de acontecimientos que imponen sus límites al infantil tirano, como lo llama Freud, y al poder de la madre, constituyen un impulso decisivo para su apertura al registro de lo social. Una presión, entre otras, para sortear la endogamia. Con lo cual, el hermano pasa a ser no solamente un consanguíneo en disputa por el objeto imposible, sino también el semejante, el frater, aquel con quien tenemos algo en común. El drama de lo especular, su tensión radica en que no hay lugar más que para uno, porque dos hacen uno en la relación dual. Él ocupa, el extranjero, el inmigrante, el negro o yo. Para situar las coordenadas de esa trama infantil es necesario advertir que la misma se produce en referencia a un otro, del que se depende de modo absoluto. Al adulto se le pueden presentar experiencias y sanciones simbólicas que le permitirían ir constituyendo posiciones alternativas, mientras que el niño, que aún no ha ingresado en los registros de socialización y confrontación de su narcisismo infantil, no dispone aún de esos recursos. En la interpretación de los sueños leemos: el niño es absolutamente egoísta, experimenta con intensidad sus sensaciones, es extremista y tiende sin miramientos hacia su satisfacción, en particular contra sus competidores, otros niños y sus hermanos y hermanas. No se trata entonces, como acabo de plantear, no se trata del rechazo paranoico del adulto frente a lo extranjero, tampoco de una posición ideológica de jerarquías. Se describe con ese extremismo infantil el universo pulsional y afectivo que soporta al niño en sus primeros años, marcado por una lógica binaria: es el o yo, amor u odio, acogido o expulsado. Se trata de un lugar y un espacio que, por la misma lógica a la que está expuesto el niño, no da para ser compartido. Tanto la defensa del lugar como la disputa por la propiedad resaltan el punto de litigio dirigido al amor parental. Pero también es posible mirarlo desde otra perspectiva, quizás más jurídica. Si nos detenemos en la parábola del hijo pródigo o en el relato bíblico de Caín y Abel, se verá que la defensa por el lugar
puede afectar a cualquiera de los hermanos y que puede estar en parte en relación con el grado de equidad con que el capital, el amoroso y el otro, se distribuye entre los hermanos. Hay cierta medida de privilegios y preferencias que afectan la posibilidad de ocupar un lugar en el universo del otro. La ira, el pasaje al acto delictivo, o meramente la sumisión al padre sin que ello implique la cuestión del amor, son respuestas plausibles a ese no lugar. Ese no lugar no es, por supuesto, equivalente a la exclusión como efecto del destronamiento del centro, sino es más afín a la excomunión como condena que al tiempo que rechaza, expulsa. Hablar del destino de la relación fraterna así en general es tarea de riesgo, porque uno se expone a trivializar una cuestión que en el caso por caso, para un analista, plantea opciones operativas en el campo de la cura y que pueden incidir eficazmente sobre el padecimiento psíquico de un paciente. Con dicha salvedad planteada, voy a arriesgar a pensar en voz alta algunas cuestiones que hacen al ámbito de la educación para ser confrontadas con los protagonistas de dicho campo, a quienes les tocará, sin duda, sacar las conclusiones específicas respecto del aporte de la perspectiva psicoanalítica en esta cuestión. En primer término, diremos que salta a la vista la ironía y cierto descreimiento de la perspectiva analítica respecto de la fraternidad, escrito con mayúscula. Así, por ejemplo, parecería una posición hipócrita hablar de la metáfora de la hermandad, por cuanto nace en ese contexto de odio y rivalidad, y porque extremando la posición del psicoanálisis al enlazar fraternidad con segregación, la hermandad o la fraternidad nacen de la exclusión de lo que no se incluye en nosotros. En ese sentido, la fraternidad no sería más que una ilusión basada en el temor a una otredad amenazante. Sin embargo, es obvio que la cuestión de una pacificación fraterna entre pares abocados a un mismo propósito sería, en el campo de la educación y también en el de la política y social, crucial para la consolidación de ciertos objetivos, donde impera la ley del capricho del yo, de la arbitrariedad sin medida, de la ausencia de emblemas relativamente compartidos, de la ausencia de un nosotros aunque frágil, donde impera una jerarquía de privilegios sin medida. Me parece que la educación no puede intervenir con eficacia, aún dentro de sus propios límites. El extremismo afectivo y la lógica dual de los primeros tiempos siempre está allí para reavivarse. De modo que, si bien el lazo fraterno tiene su complejidad y su mistura de afectos contradictorios, la camaradería y la fraternidad son objetivos a procurar para los fines educativos. Si nos salimos de la fraternidad con mayúscula y como ideal de armonía, podremos advertir que otra manera de entender la posición analítica en relación a lo fraterno es pensarlo como teniendo dos caras, no solo como descreimiento. En un sentido prospectivo, aspira a representar la ilusión de un bienestar común en el marco del paraíso perdido, que habilita a emprender nuevas aventuras. Una metáfora del no todo es el paraíso perdido. Otra metáfora del no todo, de la lógica del no todo, es la castración. De modo que, y es la condición para el emprendimiento de nuevas aventuras. Al respecto puntualiza Azul:
La relación con los hermanos reintroduce una lateralidad, especie de intersubjetividad, que permite al sujeto no permanecer en un mano a mano con el otro parental y abrirse a una forma de reciprocidad. En cuanto a los medios para la elaboración de esos ingredientes de violencia y rivalidad especular, desde el psicoanálisis se mencionan la represión, que afecta a los deseos incestuosos, y en un orden más encumbrado, la sublimación, el humor, el deporte. O sea, prácticas sociales que hagan posible el lazo entre deseo y ley. Y además, ¿es necesario decirlo? Sí, es necesario decirlo. Con presencia de un Estado, con aspiración a ser garante de una equidad posible. Bien. Gracias, Alicia Anzubel. Bien, vamos a leer ahora la biodata de Daniel Rebach. Reside y trabaja en San Pablo, en Brasil. Es doctor en educación y magíster en sociología y pedagogo por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es docente. Universidad Federal de Sao Paulo. Actualmente es docente del curso de pedagogía de programas de posgrado de la Universidad Federal de Sao Paulo. Es miembro del LEPSI, Laboratorio de Estudios de Pesquisas Psicoanalíticas en Educación sobre la Infancia, vinculado a la universidad. Sus áreas de interés son los estudios comparados de la historia de la educación de Brasil y Argentina desde la década de 1960 hasta la actualidad, y temas del campo de la educación en su intersección con el psicoanálisis. Tiene varias publicaciones, Los docentes en falta como figura cristalizada, de 2017, Trayectorias en sintonía, Escuelas alternativas y escuelas progresistas, en las tramas de los cambios culturales, de los regímenes políticos, de las últimas décadas, del 60 a 1990, ¿sí? Presentado en 2015. Bueno, le damos la palabra para que dé sus palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Primero agradezco a Perla y a Mercedes por la invitación. Bueno, voy a abordar un tema sobre el cual vengo trabajando recientemente, y que es esa idea de función del semejante, sobre el cual vienen trabajando algunas colegas en Brasil, sobre todo de la institución Lugar de Vida, que es del equipo de Cristina Kuppifer. Y tuve contacto con ese trabajo, algunos trabajos recientemente, y me instigaron bastante porque comencé a repensar cuestiones sobre la escuela, la historia de la educación, que me parece que podrían ser importantes acá en este coloquio. Y trato de avanzar un poco en lo que aparece en esos trabajos. Entonces voy a leer mi texto. Entonces el título es La función del semejante en la escuela. En esta exposición voy a tratar básicamente sobre la relación entre pares en el espacio escolar, y propongo que la pensemos como una función que se constituye y opera en la horizontalidad que caracteriza la ausencia transitoria permanente de condicionamientos que advengan de jerarquías preestablecidas. Pensar los vínculos entre pares como una función, la función del semejante, me parece interesante porque permite recortar de otra manera lo que sucede en las escuelas en el ámbito de los vínculos y prácticas cotidianas. Digo de otra manera porque pienso en ciertos significantes y conceptos que circulan habitualmente entre los profesores especialistas de la educación, por lo menos en Brasil, principalmente cuando los involucrados son niños y está en juego la relación entre ellos. Son conceptos que vienen de la psicología cognitiva, como interacción, cooperación, y otros que forman parte de la misma trama conceptual que suele predominar en el discurso pedagógico. Al hablar de la función del semejante, lo que traemos junto con ese concepto es un sesgo analítico para pensar la relación entre pares. Pero no solo para pensarla, pues el uso de ese concepto puede transformarse en algo operativo, que además de recortar la realidad de determinada manera, impulsa y tiende a instaurar ciertas prácticas y ciertas formas de relación.
Ese sesgo analítico procede de los conceptos y procesos que precisamos tener en cuenta cuando hablamos de la función del semejante, como identificación, transferencia, alienación y separación, pequeño otro y gran otro. Para desarrollar este tema tomé como punto de partida algunas preguntas. ¿Quién es el semejante en la escuela? ¿Qué significa decir que la relación entre semejantes corresponde a una función? ¿En qué consiste esa función? ¿En qué condiciones se realiza? ¿De qué depende? ¿Cuáles son sus efectos? Entonces voy a partir de esas preguntas. Para hablar del semejante en la escuela es necesario considerar varios registros, que en principio podemos reducirlos a dos, involucrando dos tipos de relaciones, entre los niños y entre los adultos, si consideramos los primeros niveles de la escolaridad. Ambos registros, definidos por los significantes niño y adulto, también pueden ser establecidos recurriendo a otros significantes que alteran un poco el registro de la semejanza, como alumnos y maestros o alumnos y educadores. A primera vista, en los dos casos, podríamos decir que se trata de una relación entre pares, entre semejantes. Sin embargo, cuando observamos más de cerca, somos obligados a relativizar esa primera impresión, pues debido a la existencia de diferentes condiciones, surgen jerarquías y asimetrías casi permanentes. Entre los niños, por ejemplo, debido a diferencias etarias cuando son significativas, o debido a jerarquías que se imponen entre ellos de manera espontánea. En el caso de los adultos, porque las posiciones discursivas también son diversas, con jerarquías y asimetrías relativas al ejercicio de determinados papeles consagrados y definidos por determinados significantes, profesor, director, funcionario, madre, padre, etc. También podríamos objetar que la horizontalidad y cierta simetría que el uso del término semejante supone, en realidad nunca son tales propiamente, pues siempre nos vinculamos al otro, estableciendo lazos en los cuales la falta de simetría es la regla, como podemos pensar a partir de lo que Lacan sugiere en su teoría de los 4 discursos. Además, siempre nos relacionamos con nuestros semejantes mediados por lo que Lacan llama gran otro, que es el universo simbólico de referencia que nos vincula y al mismo tiempo separa, debido a la incidencia de la fantasmática singular de cada sujeto. Eso significa que siempre hay un tercero que incide en los vínculos establecidos entre los semejantes, un gran otro entendido como universo simbólico, común pero también distinto para cada uno. Cabe entonces preguntarse si tiene sentido o cuál es el sentido de la suposición de la cual partimos y de la cual parten también otros trabajos, al entender que la relación entre pares es una relación horizontal y que incluso supone la existencia de cierta simetría. En otras palabras, ¿cómo entender o concebir dicha simetría y horizontalidad? Al hablar de semejante, en realidad nos referimos a una virtualidad, virtualidad en el sentido de potencialidad, una virtualidad creada discursivamente, de manera que ver al otro como un semejante con el cual establecemos una relación horizontal significa partir de la suposición de que existe cierta equivalencia en las posiciones que ocupamos en el discurso. Dichas posiciones discursivas dependen de los significantes que la definen, como niño, adulto, joven, educador, etc. La horizontalidad y la simetría surgen a partir de esa equivalencia producida primeramente en el orden simbólico por el movimiento de los significantes, que así la establecen cuando confluyen y se articulan en torno de determinado punto del discurso, que es precisamente el punto nodal o de resonancia del discurso social que produce y sostiene dicha equivalencia. Eso entonces posibilita que cualquiera que sea visto como un par pueda asumir los diferentes lugares que los discursos estructuralmente permiten, sin que sean creados obstáculos por medio de condicionamientos impuestos por jerarquías preestablecidas. La suposición de dicha equivalencia, cuya amplitud sería bien amplia o máxima cuando establecida por determinados significantes, ciudadanos, humanidad, etc., es lo que hace posible la circulación horizontal de la palabra, de manera que todos tengan la posibilidad de ocupar cualquier lugar en el discurso en diferentes momentos. La horizontalidad y la simetría son factibles en razón de esa equivalencia discursivamente producida y cuyo efecto consistiría en crear iguales posibilidades de participación de los semejantes en el manejo del discurso. Pero obviamente producir esa equivalencia constituye una condición primera y esencial que no es suficiente para que dichas posibilidades se hagan realidad. Esas posibilidades de participación igualitaria conciernen a la operatividad característica de la función del semejante cuando incide en el lazo social o cuando se instala en la dinámica de determinado grupo o institución, por lo menos si la entendemos como una función que favorece y promueve una postura ética en el lazo social.
ética que corresponde a la de los hermanos de la horda primitiva imaginada por Freud en su obra Tótem y Tabú, y que tiene como base este principio esencial. Nadie puede ocupar el lugar vacío de la ley, transformándose en la propia ley, como habría hecho el protopadre asesinado por dichos hermanos, que son los que crean el pacto civilizatorio propulsor de la cultura. Un pacto que todo grupo, comunidad o sociedad retoma al asumir la misma tarea de la fratría inicial y mítica, que es la de hacer operar la función paterna, como sugiere nuestro colega de la Jonquière. Ese principio ético corresponde a la ley simbólica que limita el goce del sujeto y que lo lanza al campo del deseo, siendo inherente también a las relaciones verticales características de las funciones parentales. Las experiencias escolares que trataron de promover dicha participación igualitaria con ese principio ético, atravesándolas de alguna manera, muchas veces dieron lugar a dificultades, problemas o vicisitudes indisociables de la forma como la equivalencia entre pares fue discursivamente creada. Un ejemplo son las experiencias escolares que en la ciudad de San Paulo, hacia fines de los años 1970 e inicio de la década siguiente, eran reconocidas por medio de la expresión escuelas alternativas. En esas escuelas privadas, que inicialmente eran jardines de infantes con un perfil semejante a escuelas surgidas en la misma época en la ciudad de Buenos Aires, la circulación horizontal de la palabra que caracteriza la relación entre pares era muchas veces propiciada entre las maestras y las familias de los alumnos, como sucedía en las reuniones colectivas realizadas bimestral o semestralmente, y que todavía continúan ocurriendo, ¿no? En esos encuentros, las maestras relataban a los padres de los alumnos cómo había sido el bimestre o semestre con su grupo clase, en relación al trabajo desarrollado en diferentes áreas y aspectos relativos a la socialización de los niños. Después de esas reuniones, determinadas tensiones y conflictos presentes en el grupo clase, entre los alumnos o entre los alumnos y la maestra, a veces disminuían, desaparecían o de algún modo se resolvían. No en razón de un saber autorizado por algún especialista, sino simplemente porque la circulación horizontal de la palabra, con una forma franca y abierta de narrar ciertas dificultades, de exponer de determinados conflictos y aflicciones, tanto por parte de la maestra como de las madres y padres de los niños, producía ciertos efectos subjetivos que de alguna manera incidían después en los propios niños. Efectos de transferencias ocurridas en esas relaciones horizontales, en discusiones que podían ser bastante acaloradas y en las cuales veían a sí mismos y a los otros primeramente como educadores, en posiciones diferentes, maestras y padres, pero también semejantes en ese punto de articulación del discurso en el cual todos los que educan y son adultos se igualan frente a los niños. El rumbo seguido por esos proyectos alternativos en la década de 1980 alteró sustancialmente la relación entre las educadoras y los padres, como también entre las escuelas y las familias, consolidándose cada vez más el lugar del especialista y su saber como una referencia importante, si no única, para pensar las dificultades inherentes a la educación de las nuevas generaciones. Al evaluar el sentido de esa tendencia, precisamos considerar el papel que tuvieron determinados conflictos, tensiones y problemas indisociables de la forma como esas relaciones horizontales se establecieron entre los propios adultos y que también dieron lugar a dificultades en la relación de los adultos con los niños. Pero en este último caso, precisamos pensar la función del semejante en otro registro, que involucra la constitución del sujeto y las relaciones promovidas entre los propios niños o alumnos. Una dimensión importante en el trabajo realizado en las escuelas alternativas concernía a los vínculos que los alumnos establecían entre sí, la dinámica del grupo clase y la composición de sus relaciones internas. Eso explica la importancia adquirida por determinados dispositivos, determinados dispositivos recreados en esas experiencias, como las llamadas rodas de conversa, que serían ruedas de conversación, realizadas diariamente con los niños para que aprendan a hablar y se posicionar en una situación grupal, crear la disposición de escuchar y de esperar para poder hablar, decidir determinados asuntos colectivamente, etc. Con ese y otros dispositivos, lo que se pretendía era propiciar un tipo de relación entre pares que en la trama conceptual que se impuso años más tarde adquirió un fuerte sentido cognitivista, sobre todo a partir de perspectivas teóricas que tomaban como referencia Piaget y Vygotsky. En esas escuelas también existía cierta apertura para formar grupos en los cuales había niños con síndrome de Down, autismo y psicosis,
en un periodo en el cual el tema de la inclusión de esos niños en la escuela regular no era una cuestión relevante. Se apostaba en ese entonces en los efectos que esa convivencia podría producir en todos los alumnos, tanto en los que evidenciaban alguna dificultad en entrar en el lazo social, cuanto en los otros. En ese registro de los vínculos que los niños establecían entre sí, eran particularmente significativos los momentos destinados al juego simbólico, con maestras que participaban junto con ellos y que de esa manera asumían un lugar equivalente al de otro niño, o sea, momentáneamente se transformaban en un par, en un semejante. Establecían así un tipo de relación con los niños que les permitía trabajar determinados vínculos y posiciones cristalizadas en el grupo clase. Eso ocurría, por ejemplo, cuando las maestras favorecían la asunción de diferentes papeles para quien así lo desease, o cuando conseguían facilitar la participación en el juego de una forma lúdica e imperceptible para los propios involucrados a un niño que por alguna razón se mantenía aislado o que era hostigado por otros. Hasta determinada época, los momentos y espacios destinados al juego simbólico no fueron pensados con la mirada puesta en ciertas preocupaciones que adquirieron relevancia más tarde, cuando comenzaron a ser formateados pedagógicamente, con los llamados cantos, que serían rincones, específicamente referidos a determinado universo simbólico, como ocurría de las profesoras que preparaban un canto de casa, otro canto de oficina, otro canto bien delimitados. Un hecho que ciertamente alteró las condiciones bajo las cuales se daba la relación entre pares en los momentos creados, para que los chicos simplemente jugasen usando pelucas, disfraces, zapatos de adultos, cacerola, reconstruyendo y reinventando el espacio y los contextos, con cada rincón transformándose en lo que los niños quisiesen: un tren, un avión, una casa, un barco, otro planeta, sin que nada fuese pedagógicamente delimitado. Actuando de esa manera, usando estrategias y dispositivos diversos, en actividades que fomentaban un tipo de relación abierta y flexible entre los niños, las maestras posibilitaban a cada niño y a ellas mismas, en tanto pares, incidir en el proceso de constitución subjetiva de ellos, de una manera que colocaba en operación lo que la función del semejante supone, aunque en esa época no fuese posible pensar el sentido de esas experiencias de esa manera, porque no había elementos teóricos para pensar eso. Para dejar más claro en qué consiste la función del semejante, en ese ámbito de la relación entre los niños, vale la pena recordar lo que la psicoanalista María Rita Kell señala cuando habla de la función fraterna: el carácter necesario, no contingente, de la participación del semejante en el proceso que nos convierte en sujetos. Eso significa que el otro, en tanto semejante, participa necesariamente en el proceso de estructuración subjetiva, aunque sea de manera subordinada o con un papel secundario en relación a las funciones parentales. Y esa participación se da de varias maneras. Una de ellas puede ser pensada a partir de lo que Lacan formula cuando presenta el complejo de intrusión, que involucra al pequeño otro en tanto imago del doble, o sea, un niño al cual otro niño se identifica y que en determinadas situaciones, entre niños pequeños, representa una amenaza y una posibilidad de desestabilización, de estremecimiento de su posición narcísica provocada por la presencia de ese pequeño otro. En ese caso, la diferencia que se hace evidente en la relación con el otro puede tener un efecto que el niño pase a ver una mancha, puede tener como efecto que el niño pase a ver una mancha en su imagen especular, una mancha que lo obliga a introducir una diferencia allí donde apenas existía la identidad de la imagen narcísica. En todo grupo de niños, bajo ciertas formas de relación, las identificaciones horizontales constituyen posibilidades de enriquecimiento subjetivo. Más allá de los efectos imaginarios, el encuentro con un semejante puede representar una apertura para la diferencia y la alteridad, como muestra el trabajo de Carolina Tiusi, que es una psicoanalista que trabaja en el lugar de vida. Los trazos que un niño incorpora en esas identificaciones pueden favorecer desplazamientos que los lleven a alterar su posición discursiva, en el caso de los niños que se mantienen rígidamente atados a determinada posición, así posibilitando que puedan separarse de los discursos en relación a los cuales se mantenían alienados. Son identificaciones secundarias, sin duda, cuando las comparamos a las identificaciones verticales que las funciones parentales operan, pero que pueden provocar efectos subjetivantes importantes, que a su vez resulten en cambios de posición discursiva y también subjetiva, en este último caso,
comprendidos en el sentido de cambios estructurales, como puede ocurrir en niños con autismo o psicosis. Y aquí vale la pena recordar que lo que un niño dice a otro a veces resulta en efectos que las mismas palabras no adultos son incapaces de producir, como también señala Hughes cuando distingue el adulto del niño a partir de la distinción lacaniana entre gran otro y pequeño otro. Son lugares de enunciación diferentes, con el adulto representando para el niño la figura del gran otro, a diferencia de su semejante, cuyas palabras pueden ser escuchadas partiendo de otro lugar, y por eso, en determinadas situaciones, pueden producir efectos que resulten en un cambio de posición. Podemos decir entonces que lo que está en juego en la relación entre niños y que cabe a la escuela considerar y pensar es la función subjetiva que un niño tiene para otro. O dicho de otra manera, ¿qué puede hacer un niño por otro? Lo cual primeramente involucra la función del semejante. Esas preguntas orientan e impulsan algunos trabajos actuales con grupos de niños, como los desarrollados por la institución Lugar de Vida en San Paulo. La función del semejante consiste, entonces, en algo que opera en el lazo entre los pares y que favorece y promueve varios procesos. Las identificaciones capaces de provocar cambios de posición discursiva y subjetiva, la circulación de los sujetos por otros lugares del discurso, no aquellos fijados por la fantasmática parental, la separación en relación a discursos alienantes y formas diversas de diferenciación, entre otros aspectos, todos ellos implicados en el proceso de constitución subjetiva, en el caso de los niños. Esa es una diferencia importante cuando pensamos en la función del semejante, operando en el lazo social entre adultos, en grupos o instituciones, dado que no está en juego la constitución del sujeto. Yo diría que entre adultos la función del semejante es una función sobre todo política, micropolítica, y que confundir esos dos registros de la función del semejante en la escuela trae problemas, ¿no? Que después eventualmente puedo mencionar cuáles son. Si dejamos de lado esa diferencia fundamental entre adultos y niños, podemos encontrar aspectos que involucran a ambos y sin los cuales no es posible hablar de la presencia de la función del semejante en el lazo social, como la ya referida postura ética. Esa postura, cuando esa función opera en los lazos sociales, siempre supone la consideración del otro como un igual, que al mismo tiempo, y por eso mismo, por el hecho de ser como yo, puede tomar la palabra y diferenciarse. Incluso podemos decir que ahí precisamente, en ese punto, pulsa cierta paradoja que define esa función. Ver al otro como un igual y por eso mismo diferente. También podemos decir que esa función, cuando incide en el lazo social, siempre tiene por supuesto que nadie representa ni encarna al gran otro. Frente a los otros, en tanto semejantes, siempre somos un pequeño otro, y ellos también. Bueno, voy a parar por acá, que es más largo. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con Silvana Ballarín. Silvana Ballarín es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, posgraduada en Derecho de Familia y Sucesiones, profesora consulta de la Facultad de Derecho, profesora del doctorado en Derecho y otras universidades argentinas, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de la Escuela Judicial de Costa Rica y de la excelentísima Corte Suprema de Costa Rica. Docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Miembro del Comité Académico de la Carrera de Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Directora del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho de la misma universidad, La Familia, el Derecho y el Tiempo, miembro de la Mesa de Expertos para la elaboración de las bases para la reforma procesal de familia del Ministerio de Justicia de la Nación y, bueno, ex juez del Departamento Judicial de Mar del Plata y tiene varios artículos y libros publicados. Buenas tardes. Para mí, bueno, te agradezco mucho a Perla, Mercedes, estar acá
cuando era joven, hace unos cuantos años, y escuchaba hablar de Flaxo desde Mar del Plata, que es la ciudad donde nací y vivo. Era realmente, y sigue siendo, palabras mayores, me parece mentira estar invitada acá porque realmente es un lugar fantástico para las ciencias sociales, así que bueno, quería en primer lugar agradecer. Como le comentaba acá la doctora, creo que me confundí de PowerPoint, con lo cual va a ser un poco más ágil mi exposición que si hubiera tenido el Power que correspondía. Y de todas formas no sería la misma porque después de escuchar a los colegas creo que ya me dan ganas de hablar de otras cosas ligadas a lo que ellos dijeron, ¿no? El tema de los avatares de lo fraterno, yo tengo que, bueno, enfocarlo desde el lugar de, bueno, un poco del derecho en general. Y la verdad que lo fraterno, a mí me encantó esta invitación a hablar de lo fraterno, porque lo fraterno en el derecho está bastante omitido, ustedes saben, los que son abogados y la mayoría que no lo son, lo imaginan, que por ahí uno se dedica a hablar en el viejo código del matrimonio, de lo que se llamaba patria potestad, ¿no? Este derecho que tenían los padres respecto de los hijos, todas relaciones verticales, ¿no? Relaciones de autoridad, también el parentesco, pero en general, los regímenes patrimoniales. Y la verdad que lo fraterno es un tema que se toca en algún lado transversalmente. Ahora con el nuevo código, por supuesto, las uniones convivenciales, hay un montón de avances, ¿no? Los tipos de filiación, etc. Pero lo fraterno siempre se toca de una forma transversal. Justo este vínculo, como decían los colegas, de alteridad, yo digo un vínculo democrático. ¿Por qué será que este vínculo democrático, el derecho, lo ha olvidado un poco? Y se ha dedicado más a regular lo que tiene que ver con los vínculos verticales, ¿no? Sin embargo, la palabra fraternidad tiene unas acepciones que tienen que ver, creo yo, con lo emancipador, porque así lo ven los que hablan desde el derecho político, ¿no? Desde lo que era la fraternidad, lo emancipador de una autoridad, estas cuestiones de entre pares. Aun cuando, en algún caso, cuando hablamos de niños, del vínculo de fraternidad entre niños, sean estos pequeños otros, que me encantó lo que dijo, ¿no, Daniel? Pero tiene esta noción, pero también tiene otra noción, que es una noción de cuidado. Lo vemos en los tribunales, el caso de las personas con alguna limitación de capacidad y los hermanos que se presentan como sistemas de apoyo. Y también lo vemos en muchas realidades que cada vez son mayores, como es el caso de las familias tardías, aquellas familias cuyo primer hijo por ahí se tiene después de lo que hoy es la norma, lo común, que sería después de los 40, chicos que por ahí su vínculo fraternal lo van a vivir de otra manera porque los padres van a ser viejos antes y por ahí van a tener que cuidar antes a sus propios padres. Bueno, son realidades en las que el vínculo fraterno tiene una función de contención mayor, como por ejemplo en las familias monoparentales por opción, no cuando hay un padre ausente, lo crió la madre sola, pero el padre está ausente, pero está, o sea, ausente, pero hay padre. Ahora tenemos formas familiares en las que no hay vínculo, ni va a haber otro vínculo que un único vínculo, donde es muy importante y vamos a tener que repensar también estas vinculaciones fraternas que para mí son cada vez más, es más urgente. Uno dice las familias después de las separaciones, este tema ya es viejo, ya sabemos que la gente se divorcia y que hay que ver que los chicos lo posible continúen conviviendo. Pero lo que antes era 1 de 3, 1 de 2, ahora si vamos a la estadística de Ciudad de Buenos Aires, creo que de 12.000 matrimonios ya hay 10.000 inscripciones de divorcio, o sea que son realidades que se modifican todo el tiempo y en las que el vínculo fraterno cada vez adquiere una importancia mayor. Hay que ponerse a estudiar esto de una forma bastante más directa. Mejor que no sea el PowerPoint, porque había nada más que una cosa que les quiero mostrar, que es la cara de un chico que hoy es adulto, porque me parece que hablábamos con un colega, el doctor Héctor Raffo, que está por ahí, en la oscuridad, que no lo veo bien, pero por ahí anda, que en realidad los abogados, pero en particular la función judicial, no tiene que ver con decir lo que es justo.
y los que creen esto realmente están completamente equivocados y deben ser muy malos jueces. Tiene que ver con tratar de no profundizar una injusticia, nada más que eso y nada menos lo que tenemos que tratar de hacer. Ver una injusticia, porque estamos para eso, no para las grandes cosas, para eso, especialmente los jueces de familia. De la misma forma que decía recién Alicia, que está ella en el ámbito de curar, que decía el caso a caso, bueno, esto es lo mismo, estamos todos en el mismo barro, ¿no? Y por eso tal vez estamos todos en este mismo barro de este lugar en el que estamos hablando. Y a mí me parece interesante porque el tema de la fraternidad, hay algunos aspectos en los que lo vemos digamos, con mucha dramatismo, como es el caso de la adopción, el caso de la separación de los hermanos. A veces hermanos que se separan en dos grupos de hermanos porque no hay familias. En este momento estaba viendo una convocatoria acá en Ciudad de Buenos Aires de 3 hermanos de 16, 12 y 10 años. Entonces a veces la opción es separación de hermanos o que se mantengan en un hogar convivencial. Acá tampoco hay respuestas. El juez que cree que en ese caso tiene que saber si lo mejor es separar a los hermanos o que vivan en un hogar convivencial, no entendió que estamos para el caso a caso, es decir, para ver qué es justo en el caso concreto. Entonces, lo que es importante acá, más allá de las decisiones, que si tengo un minuto, dentro de mis 15 minutos voy a mencionar, es importante que de toda esta pirámide, como diría el doctor Raffo, pirámide jurídica, tengamos en cuenta que hay cosas que son más importantes que otras. Hay decisiones judiciales, pero lo más importante es nuestra Constitución, las convenciones internacionales que avalan el derecho a la vida como un derecho humano, el derecho a la vida familiar, y que no tenemos que olvidar que dentro de este derecho humano a la vida familiar está el derecho al vínculo fraterno. No solo está el derecho a conocer a tus padres, sino también a toda esa familia que tiene que ver con los hermanos. Yo quería comentarles, porque es un caso de este año, bastante reciente, por lo tanto, un caso de la Corte Interamericana, porque eso sí es importante saber qué dice la Corte Interamericana, porque es una doctrina, así como la Corte Europea también es doctrina que nuestros tribunales toman, pero la Interamericana, por supuesto, con mucho más razón, un caso de la Corte Interamericana que condena, en este caso, a Guatemala, por digamos, la violación a varios derechos. Digamos que es una cuestión en la que hay un problema de trata de personas que excede el tema de la fraternidad, que es el caso Ramírez Escobar y otros, pero en el que se trata también la violación al derecho a la fraternidad. Fíjense de qué forma, cuando uno, porque esta sentencia no es que uno dice violación al derecho a la fraternidad y aparece el caso porque este es un caso de trata de personas, ¿no? De esta cuestión de comercio que a veces ocurre con la adopción internacional. El caso de estos dos hermanos, Osmin y JR, se llaman los nenes, originariamente estos eran sus nombres, eran dos nenes de 7 años y 2 años. Fíjense hasta dónde no le importa a nadie el vínculo, o a muchos, el vínculo fraterno, que estos dos niños, además de violarse todos los derechos a la escucha de la familia de origen, de los propios niños, de no ver otras soluciones intermedias entre que pudieran vivir con su mamá o algún otro familiar, con la abuela que los reclamaba, van directo a adopción internacional, es decir, ni siquiera en el mismo país, ni siquiera en otro país, en un país completamente diferente como Estados Unidos. Estos dos nenes van a 2 familias, por estos criterios, que todavía es difícil porque estas cuestiones de los cambios de paradigma los tenemos que repetir hasta hacerlos carne nosotros. Pareciera que hay una lista de adoptantes y hay que darle un niño a cada uno para que no esperen mucho los adultos, porque acá, cuando hablamos de la espera de la adopción, por supuesto que todos piensan pareciera en los adultos y no en los niños, porque si fueran los niños estaríamos hablando de los hermanos que no quiere nadie, o de los chicos con discapacidad, que esperan años y no aparece nadie. No, hablamos de que cada familia pueda tener un bebé muchas veces, ¿no? En el imaginario social está esto. Y en esta cuestión es tan así que había estos 2 matrimonios que adoptan a estos 2 chicos de 2 y 7 años, querían adoptar 2 hermanos. Y de hecho adoptaron 2 chicos, pero ni siquiera se dieron cuenta que podían adoptar a los 2 hermanos. Es decir, separaron a estos 2 hermanos y adoptaron a uno más cada uno. Pero esto a nadie le pareció tan grave. El problema, ¿a quién le pareció grave? Fíjense que me parece que esto es importante. A Osmin, al nene de 7 años, que dice que buscó, desde los 12 años, buscaba a su hermano.
Y dice cosas muy interesantes que están en esta sentencia, que dice que le sacaron una parte realmente de su alma cuando lo separaron y que él lo siguió buscando. El más chiquito es como que no tiene las mismas vivencias, por supuesto, y es el hermano mayor el que lo encuentra por Facebook. Bueno, inicia toda esta búsqueda en la que lo apoyan sus padres adoptivos. Osmin es hoy un adulto, volvió a Guatemala porque dice que desde su secuestro, no desde su adopción, desde su secuestro, él sintió en otra sociedad, imagínense, bueno, como que no valía nada, que ahora vuelve a sentir que es una persona y reclamó y la Corte condenó al país que se le restituya, además del vínculo con su familia de origen, que de hecho está viviendo con ellos, el vínculo con este hermano, que es bastante difícil porque sigue viviendo en Estados Unidos. Y le piden a Guatemala, y me parece acá interesante para enlazarlo con lo que seguro no va a hablar Mercedes, que es el punto de encuentro familiar, le piden, bueno, que haga no lo posible, lo imposible, para que existan algún lugar, vamos a decirlo neutral, algún lugar en el que estos chicos se pueda garantizar con un equipo interdisciplinario, se pueda garantizar que se produzca o que se generen, no lo dice así la Corte, pero como le gusta a Mercedes, condiciones de posibilidad para el encuentro de estos hermanos, ¿no es cierto? Falta que diga eso, porque es como decir, cree en el punto de encuentro familiar. Es decir, lugares donde pueda tener lugar el encuentro entre hermanos, por ejemplo, el encuentro entre hermanos. Porque el punto de encuentro familiar, que los que lo conocen saben que es un espacio para el encuentro entre chicos, entre chicos y sus padres, generalmente, es un instrumento que tiene en el derecho comparado distintas funciones, pero en los criterios adultocéntricos es para darle eficacia al derecho de comunicación entre padres e hijos, cuando no sabemos qué hacer que vaya al punto de encuentro. Pero en la Argentina, como es una realidad diferente al primer mundo, y es esta realidad, el punto de encuentro se transformó en lo que tiene que ser de acuerdo a nuestras necesidades. Y entonces tiene otros subdispositivos, como es la merienda de hermanos, que sería el lugar, si Osmin y JR vivieran en la Argentina, donde podrían encontrarse, porque es un lugar pensado para los chicos. Lo que pasa es que tradicionalmente en los procesos de familia, las partes, ahora tenemos el abogado del niño, hay muchos cambios, pero las partes eran los adultos. Y los chicos, cuando eran adoptados por dos familias, difícilmente llegaban, si no era con el apoyo de los adultos, a reclamar por el vínculo con los otros hermanos que habían quedado en otra familia. Sin embargo, no tenemos que esperar que sean los jueces los que piensen en, o los abogados, o el asesor de incapaces, o los propios adultos que, alertados por el terapeuta de uno de estos niños, reclama la fraternidad, el vínculo fraterno, para darnos cuenta de lo que nos está faltando. Hay un documental que seguramente lo conocerán y si no se los recomiendo, que se llama Seleme Seleme. No sé si, aunque sea eso, lo tengo... estamos por cualquier lado. Bien. Este es Osmin. ¿Ven? Osmin, hoy. No fue escuchado, no se adoptaron medidas para su guarda en su familia de origen, ni medidas para la comunicación con la familia de origen. Este es Osmin, imagínense Osmin en Estados Unidos, ¿qué tenía que ver? Por suerte volvió a Guatemala, pero el tema, y está con su familia, y dice que ahora empieza a sentirse que vale algo, pero ¿cuántos años estuvo? Este era Osmin cuando lo secuestraron, como él dice, ¿no? Estamos yendo para atrás porque quería mostrarles, a ver si encuentro estos nenes. Seleme Seleme es un documental que tiene que ver con la adopción internacional y con la forma adultocéntrica y los criterios adultocéntricos con los que se manejan estas empresas internacionales que, por ejemplo, en este caso estos chicos son etíopes. Cuenta el hermano mayor después en este documental que a él no lo llevaron porque era un poco grande, al bebé tampoco, llevaron al hermano del medio, que es el que inicia su vinculación con una pareja de Barcelona. Lo notan triste, empiezan a poder comunicarse y él habla de sus hermanos, reclama por sus hermanos y dice un poco eso que por ahí estaba, no sé si acá o al principio, no nos podíamos tener entre hermanos. La pareja viaja a Etiopía, la mujer, y cuando creía que era un hermano, pero son dos, se lleva a los tres hermanos y habla un poco de toda esta aventura que son estos tres nenes. Seleme Seleme es una canción etíope que cantan.
y la aventura que es esta convivencia con los padres, pero también entre ellos, porque un poco la madre le dice, esto es tener hermanos, es compartir, porque se empiezan a quejar porque tienen, bueno, que compartir, ¿no? Lo importante que me parece que quiero destacar para no cansarlos, pero me parece que lo importante acá es tener en cuenta que el nuevo proceso desde el derecho, ¿no? Desde la visión desde el derecho, el tema es que ahora los chicos reclaman. Ya no son los adultos que reclaman lo que piensan que los chicos quieren reclamar, sino que los niños reclaman. De hecho, hay abogados del niño que están para escuchar el reclamo directo del niño. Pero también los abogados acompañan, en el caso digamos, el proceso judicial, estoy hablando, los abogados tienen que acompañar y los jueces tienen que construir sentencias a la medida de cada chico, por lo que no va a haber... tenemos grandes paradigmas, pero sabemos que hay que respetar estos derechos, pero no tenemos recetas, ¿no? No podríamos tenerlas, porque la vida es diferente en cada caso, y porque nunca accedemos a la justicia si no es desde la experiencia de injusticia, dice, creo que Walter Benjamin dice, más del manto su borde rasgado que el resto tan impecable, ¿no? Entonces, hay jueces que construyen las sentencias mirando una biblioteca y otros que las construyen mirando la cara de cada chico. Y en ese caso es más difícil, te podés equivocar, pero es más difícil y por ahí podés hacer algo. Y finalmente, eso es lo que tienen que hacer los jueces. Pero los puntos de encuentro familiar y todas estas otras estrategias que se arman interdisciplinarias necesariamente como tienen que ser, y no hay otra forma de que lo sean, que empieza tratando de entender un lenguaje común, ¿no? Tratar de hablar entendiéndonos entre las diferentes profesiones. Y bueno, el punto de encuentro familiar, en el caso del punto de encuentro familiar, es el encargado de efectivizar esos derechos que por ahí están dichos en la sentencia, pero que todavía le falta efectivizar el derecho. ¿Cómo se efectiviza entonces? ¿Estoy bien con el tiempo? El derecho, porque una de las cosas como representante de los jurídicos es respetar el tiempo, ¿no? Porque si no ya estaría borrando con el codo lo que escribo con la mano. Pero ¿cómo se efectiviza entonces este derecho? Bueno, los jueces tienen algunas estrategias. Por ejemplo, estrategias que se van ocurriendo a medida, que uno trata de hacer las cosas un poco menos peor. Entonces, una estrategia para el tema de que no haya resistencias en las, relaciones entre hermanos que van a ir a dos familias diferentes porque no encontramos a una familia que pueda querer a los 4 o a los 5 hermanos. Entonces, en ese caso, a veces se hacen entrevistas primero entre las familias, presentando a las familias, para ver si de veras existe la posibilidad de que esos vínculos no se rompan, porque es muy difícil seguramente ser padre adoptivo, pero es muy importante saber que si uno va a adoptar chicos que tienen hermanos, no se puede romper ese vínculo que están reclamando los chicos. Entonces, una de estas estrategias que se hacen en los juzgados son esas, tratar de presentar a los adultos para ver que sean evaluados por el equipo interdisciplinario que tienen en Provincia de Buenos Aires, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que puedan evaluar esta viabilidad, porque también en la aptitud para ser padre adoptivo no solo está que es bueno, sino que es una persona buena, que es orientada en tiempo y espacio, todas esas cuestiones, sino que acá hay que estar mucho más que orientado en tiempo y espacio, y hay que ser apto para un chico en particular, porque ninguno es apto para todo, ¿no? En la vida. Pero hay personas que podrán ser aptas para adoptar un bebé o para adoptar un chico de 5 años. Yo seguramente no sería apto para nada, pero si fuera para algo sería para un chico más grande, porque yo estoy grande para un bebé. Y en estas cuestiones, adoptar a hermanos y tener la amplitud de poder entender que el chico, necesita relacionarse con otros, esto también es importante que se evalúe, porque además de esa aptitud genérica y de cumplir con los requisitos legales, hay que tener aptitud concreta. Por eso es el tema de que la sentencia es a la medida de cada chico, para evitar esa cosa horrible de lo que antes se llamaba las devoluciones, ¿no? Como si fuera de cosas. Lo cierto es que en esto hay mucho doble discurso,
todo el mundo habla de los derechos humanos de los niños, pero sigue primando una mirada autocéntrica absoluta en estos temas. Yo creo que por eso el tema del derecho a la fraternidad es un tema muchas veces postergado, porque seguimos pensando en la idea del reclamo de los adultos y muy poco en el reclamo que tienen para hacer los chicos en relación a sus propias relaciones. El nuevo código tiene, con esto ya termino, una acción que es muy interesante y muy necesaria. Ya existía como jurisprudencia, pero ahora la tenemos como ley, que además de todo el derecho a acceder a los expedientes, los chicos, los adoptados adolescentes, es decir, los que tienen más de 13 años, están facultados para iniciar una acción simplemente para conocer sus orígenes. Es decir, conocer sus orígenes no es quién es el padre, quién es la madre, es conocer cómo fue esa otra parte de esa identidad dinámica en la que están incluidos los hermanos. Pero además de esto, no solo el chico que fue adoptado, porque por ahí tiene un hermano que no fue adoptado, como en el caso de los hermanitos de Etiopía, que los otros se quedaron allá. Entonces, no solo es un derecho del adoptado, como lo dice el código, sino que también tiene que ser el derecho de los otros, de los chicos que se quedaron con la familia de origen, que están en una guarda. Es decir, el derecho a lo fraterno excede también los artículos del código, pero recuerden, no importa que exceda los artículos del código, porque arriba de lo que digan los jueces y lo que digan los códigos están las convenciones internacionales y los tribunales internacionales que están orientando el criterio cada vez más claramente a dejar de hacer invisible el derecho a la fraternidad. Yo creo que cuando no hay palabras para decir las cosas es que no las pensamos. Y si no las pensamos, porque no nos importa, no hay mucho más para hablar en esto. Creo que el derecho a la fraternidad ha sido un olvidado. Creo que Flaxo, haciendo honor a esta trayectoria en las ciencias sociales, lo está poniendo en valor nuevamente. Así que agradezco participar de esta mesa. Y bueno, y ahora el broche de oro será con la doctora Minichelli, como siempre. Bueno, vamos a pasar entonces al trabajo de Mercedes Minichelli, su biodata. Forma parte de la coordinación académica y científica de este evento, junto a Perla Selmanovich. Doctora en psicología, tiene un postdoc en interdisciplina, psicoanalista, licenciada en psicología, profesora regular, extensionista e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora y docente de la carrera de especialización y de maestría en infancia e instituciones, directora de la Red Interuniversitaria Internacional INFEIES, que significa Estudios Interdisciplinarios en Infancia e Instituciones. Exdirectora de la Niñez del municipio del partido de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires. Autora, entre otras publicaciones, de Ceremonias Mínimas, editado por Homo Sapiens, de Infancias Públicas No hay Derecho, Infancias en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, y compiladora de Infancia e Instituciones, Infancia, Legalidad y Juego en la Trama del Lenguaje y Violencia, Medios y Medios, editado por Novedades Educativas. Le vamos a dar la palabra a Mercedes entonces. Bueno, muchísimas gracias. Es un lujo para mí, me siento muy contenta y halagada por estar acá en una mesa que espero sea una conversación sobre un tema que nos toca a mí me gusta llamar una frontera disciplinar, porque de la fraternidad podemos hablar muchos y siempre vamos a quedar un poquito en falta, ¿no?, respecto del qué decir ante experiencias como las de este orden que nos interpelan en el día a día. Y bueno, yo les traigo un relato, casi un relato de una experiencia y algunas cuestiones que venimos pensando en torno a esto. ¿En qué quiere decir alojar la cuestión fraterna? Yo te escuchaba, Silvana, y decía, bueno, nos venimos acompañando en distintos escenarios y a partir de ahí viene la pregunta, ¿estamos a la altura de los cambios culturales que hacen falta para poder sostener estas propuestas?
Bueno, a mí me consta que sí, en algunos casos sí, y hay experiencias muy lindas en las cuales la fraternidad sostenida en filiaciones que se van construyendo realmente hacen vidas dignas de ser contadas, pero hay otros casos en los cuales todavía tenemos mucho por trabajar. Hablar de cartografías disciplinares implica bueno, que hay mapas que tenemos que volver a construir. Porque cuando, por ejemplo, hablábamos de fraternidad, en general está vista desde la versión de la rivalidad. Cuando hablamos de fraternidad está vista desde las logias también, ¿no? En cierto, bueno, el nombre que tiene nuestro libro que vamos a presentar después es Fraternidades y Parentalidades Malheridas, justamente en este punto en donde hay algo que irrumpe y se rompe, está roto, está deteriorado. Y que no ha sido pensado desde el lugar que a lo mejor nos interpela en cada uno de los niños a los cuales venimos estamos llamados a escuchar o a dar algún lugar en un dispositivo que estamos inventando en cada caso. Y no lo inventamos con premisas preformadas quizás por lo teórico, sino que lo inventamos en razón de premisas inventadas por la vida misma. Experiencias de migración, experiencias de migrantes, experiencias de familias, experiencias de, bueno, ¿cómo se hace para hacer esto que no sabemos cómo hacer? Esta conversación surge cuando teníamos que supuestamente evaluar, yo cada día la palabra evaluar me gusta menos, pero consideren que es un término que nos convoca o estamos llamados a evaluar. Si se daban las condiciones o no para proponer una vida en familia a una chica que en ese momento tenía 15 años y había pasado por varias historias de reintegros. La expresión más horrible que se usa es devoluciones, pero esa es la expresión que se usa. Entonces yo destaco esto porque la pregunta fue, bueno, contame vos de tu familia, ¿cómo es tu familia? Y ella dijo la clave, ¿no? ¿Cuál? ¿La que vivo o la que no? Y entonces, claro, uno ahí ya se queda porque se te cae cierto argumento, a ver, ¿no? Se supone que ellos perdieron la familia, y sin embargo no la perdieron. No conviven con esa familia, que no es lo mismo que decir, perdí a mi familia. Entonces ahí empieza a hablar de esto, ¿no? Bueno, mi familia son 11 hermanos, uno vive acá, uno vive allá, toda su familia estaba disgregada, ella estaba viviendo en ese momento en un hogar convivencial. Estos casos y estas cuestiones nos convocaron a construir ciertos términos que necesitábamos conceptualizar distinto. Fue que en una reunión del equipo de investigación empezamos a hablar de la filiación. Justo Silvia Lampugnani había terminado su tesis, había defendido su tesis de doctorado, que trabajaba, que también hubo que defender que pudiera instalarse en el discurso la cuestión de la filiación en el discurso académico, ¿no? No era un tema para algunos, como ¿cómo vas a hacer para trabajar la filiación en niños atravesados por medidas jurídico-administrativas? Bueno, el campo de estudio en infancia e instituciones permitió alojar a ese problema desde la interdisciplinaridad. Y cuando hablamos de alojar la cuestión fraterna, el primer término que a mí me surge es llevarlo me convoca el texto de Derrida cuando habla de la hospitalidad. Y fíjense que dice, porque el niño se presenta al escenario judicial común al igual que el extranjero. Permítanme jugar un poquito con esta analogía. El niño o la niña. Y después vamos a ver si es solamente el niño o la niña el que es extranjero a un lenguaje, un discurso, un escenario, o no nos pasa también un poquito a nosotros, y por eso son tan importantes estos diálogos interdiscursivos con gente que piensa lo jurídico y piensa el derecho y abre, ¿no?, a que nosotros también podamos ser parte de un diálogo y de una inscripción institucional del tema. Fíjense lo que dice Derrida. Bueno, Silvana Ballarín habla, ¿no?, de la hospitalidad como de la cuestión fraterna como la gran olvidada del derecho. Al igual que el extranjero, el niño o la niña
no sabe hablar esa lengua pretorial, esa retórica del derecho, de la acusación, de la defensa y del alegato. No posee la técnica. El extranjero es sobre todo extranjero a la lengua del derecho en la que está formulado el deber de hospitalidad. Muy bien, en esta cartografía interdisciplinar voy a ir tomando distintas cuestiones que se cruzan, ¿no?, conceptuales en torno a qué quiere decir esto de alojar la fraternidad como una cuestión a ser abordada. Tenemos entonces el derecho debería, Silvana estuvo hablando de esto permanentemente, tiene el deber de hospitalidad. ¿De qué? De los nuevos problemas, de las nuevas cuestiones. A veces sucede, a veces no. Pero por otra parte, también la cuestión de la fraternidad toca en ese punto conceptual que desde el psicoanálisis hemos abordado, ¿no?, durante bastante tiempo en torno a distintos conceptos que los colegas y compañeros de mesa estuvieron abordando, así que no voy a profundizar, pero la cuestión del semejante, la cuestión de lo especular, la cuestión de la psicología de las masas, las distintas versiones en donde tótem y tabú, es decir, hay muchas vías de acceso conceptuales a esta cuestión de lo fraterno. Entonces, por un lado tenemos que es cohesión y lazo social, pero también hay rivalidad, también, digamos, la ambigüedad de las distintas versiones, amor e identificación. Hay muchos caminos por los cuales aquel que quiere explorar la cuestión de lo fraterno le sucede, pero rápido se agotan. Hoy. ¿Por qué? Porque cuando un niño nos hace este planteo, también se nos caen estas premisas si nosotros consideramos que está buscando que busca un rival, ¿sí? Escuchamos muchas cosas sin sentido en torno a no dar lugar a la palabra del niño que busca a sus hermanos. Muchas cosas sin sentido que se amparan, lo digo como psicoanalista, en ciertas, es como detenerse en un puntito de la teoría sin ver la cuestión del conjunto. ¿Qué le pasa a un hermano cuando lo separan de su hermano? Sería la cuestión. Es decir, ¿qué le pasa a un pequeño sujeto cuando le quitan? Me encantó ese texto, ¿no?, que ese juez en su sentencia resalta: no nos tenemos. ¿Qué quiere decir ese no nos tenemos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quedamos sueltos de qué, ¿no? Sueltos de qué cuestión o de qué lugar. Entonces, la familia también ha sido objeto de estudio, puede ser objeto de estudio, pero hoy se nos reconvierte. Cuando un niño, por ejemplo, dice, juegan dos dinosaurios, ¿no? A ver, yo no les voy a decir de qué se trata, yo les voy a decir solamente el juego del niño, les hago el recorte. Un dinosaurio se le va a la yugular al otro, lo agarra y le dice: ¿ves? A mí me ama, a vos te odia. Bueno, ¿qué gramática subjetiva se formula allí respecto de la teoría, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el complejo de Edipo? Cuando la gramática es amo a quien ella ama o a quien él ama. Muy bien, preguntas nuevas que necesitamos hacernos porque interpela cierto saber que se busca imprimir al caso y no al revés. ¿Cómo? Ese enunciado nos interpela y veamos, a lo mejor no tenemos respuestas porque ni Freud ni Lacan tuvieron por qué haber pensado todo. Por suerte nos dejaron alguito. Pero a su vez, cuando hablamos de fraternidad, alguito, poquito. Sí, si vas, casi siempre encontrás algún tema que también lo abordaron, así que alguito. Pero a su vez, si hablamos de fraternidad, entramos en una cuestión compleja de ciertos ideales, en los cuales fraternidad, igualdad y libertad formaron parte de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y son ideales que fundan el Estado moderno. Es decir, también aquí la fraternidad tiene sus dos caras. Siempre que hablamos de fraternidad, hablamos de las dos caras. Entonces, también si alojamos la cuestión fraterna, nos vamos hacia el campo de la historia, de lo político, de las configuraciones que nos fueron determinando en Occidente en los últimos, por lo menos en los últimos siglos. Pero a su vez, también la cuestión fraterna queda atravesada por las cuestiones de género que nos recuerdan que si hablamos de fraternidad, hablamos de masculino. Y si hablamos en feminismo, hablamos de sororidad. Con Perla se dio, cuando empezamos, que esta es una advertencia que ella me hace,
yo le decía que a mí me daban ganas de jugar con el término, porque SOR puede dar para muchas versiones, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene el impacto, por lo menos en mi historia, en mi biografía, yo asistí a colegio de monjas durante unos cuantos años de mi escolaridad, con lo cual las hermanas, ¿sí?, eran las que eran directoras de escuela, la hermana Marta, la hermana Sofía, la hermana... Entonces la hermandad a mí también me generaba una cosa de bastante, ¿no?, cuidado y distancia, pero por otra parte también tiene que ver con la cofradía. Pero las cofradías hay cofradías y cofradías. A mí me gusta más la idea de red, en definitiva, porque permite también otra movilidad. Sin embargo, se puede dar esta sororidad de la que estamos hablando hoy, también produce efectos muy lindos, ¿no?, muy agradables de lo que es la cooperación, el intercambio y la fuerza que puede tener un grupo de mujeres en acción. Pero también lo logran los grupos mixtos, en donde fraternidad y sororidad puedan ir conjugándose de maneras diversas. Entonces, pero también podemos ir al diccionario y decir, bueno, ¿pero qué quiere decir hermanar? Y hermanar es ligar, unir, reunir, a lo cual el psicoanálisis tuvo que venir, ojo, porque este hermanar no es que sea inocente, ¿sí? Pero nuevamente, hasta el propio diccionario lo fija en la relación de la hermandad respecto de una misma madre o un mismo padre. Freud ahí nos advirtió y dijo, bueno, pero puede ser un mismo ideal, puede ser una misma, ¿no?, un mismo deseo, puede ser una misma causa, pero también dijo puede ser un mismo odio. Y eso también es algo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando pensamos en que no podemos hacer algo que otorgue un universal, sino que la cuestión fraterna gana en valor en la medida que atendemos a la singularidad de cada caso. Entonces, para poder abordar esta cuestión, en lo que a mí respecta, de alguna manera las condiciones teóricas o conceptuales precisaron ubicar este punto en el cual la diáspora de hermanos, que fue bautizado, ya no sabemos, con Silvia Lampugnani en una conversación mientras escribíamos un capítulo del libro, qué quiere decir la diáspora de hermanos, ese punto en el cual el Estado toma la decisión de separarlos. Ese momento en donde una sentencia, una resolución, lo que fuera, separa a los hermanos y no permite el contacto, como un hecho político y social muy particular que tiene más que ver con la gestión de vidas en términos económicos que con la problemática concreta, porque puede ser necesario que ciertos hermanos sean separados. Esta mañana conversábamos fuera del escenario, porque no hubo tiempo para la respuesta, con Susana Brignoni, le decía, ¿cómo lo piensan ellos? Dice, no, nosotros tenemos el problema inverso, que si los hermanos van juntos, ¿qué les pasa estando todos juntos? Bien, cada caso es un caso. En el que estamos abordando tiene que ver con esto, esta separación, esta diáspora de hermanos tomada como medida del Estado, no tomada por unas circunstancias de vida elegidas por los protagonistas. ¿Se entiende esto, no? Pues si no vamos a un todo bien. Entonces, el abandono del grupo de origen pasa a ser un problema. Nosotros hemos atendido casos en los cuales estaban a 30 cuadras de diferencia, los dos ingresados al sistema de salud por distintas vías, uno por la vía del consumo y la otra, ¿no?, de recupero de adicciones, y la otra por el sistema de salud mental, por lastimarse y demás, y lo único que querían entre sí era verse entre ellos. Lo que sucedió fue que se buscaban y nos corren a nosotros como en la intervención. ¿Por qué? Porque al decir lo único que quieren entre ellos es verse, fue como no calculamos que estábamos atacando a 15 años de abordajes en contra de que se vieran. Y nunca entendimos por qué. Sin embargo, fueron 2 vidas destrozadas en las cuales nunca pudo como reevaluarse qué era lo que se había puesto en juego ahí. La colega le gusta, Silvina Elgar, compañera de aventuras cotidianas en el punto de encuentro, dice cuando los egos se chocan, ¿no? Cuando las alas impiden que nos podamos poner a conversar en que a lo mejor
tenemos que revisar y escuchar no solamente los narcisismos entre profesionales, porque ahí también hay una fratria, ¿sí?, que a veces opera en contra de la posibilidad de escucha, sino a ver, al servicio de qué estamos nosotros como acompañantes en la gestión de vidas que ellos por sí mismos no pueden gestionarse. Bueno, yo les traje algunas fotos de distintas experiencias en las cuales, por una cuestión de reserva, son casos actuales, están tapadas las caritas. Es una lástima porque se pierde en lo que hace a las expresiones, ¿no? Son fotos espontáneas, pero prefiero que se pierda eso y se gane la intimidad de ellos. Son distintos escenarios. Este es un caso en el cual, bueno, la alegría que tenían esos chicos. Fíjense el gesto del sostén, que si bien no se ve, este nene está en un hogar y las 3 hermanitas están en este momento a definición, ¿sí? Estamos aguardando un volver a participar, porque justamente en esta cuestión de darle lugar a lo que está sucediendo y poder escucharlos, bueno, un malentendido con otro equipo nos dejó esperando con las fotos que ellos habían querido que saquemos, con las pizzas que se iban a hacer. Nunca nos avisaron que habían decidido que nosotros no interveníamos más, porque no es fácil atender al punto de vista del niño. No es fácil escuchar lo que un niño tiene para decir. No le resulta fácil al que vaya a saber por qué motivo las rivalidades entre equipos obturan la posibilidad de que estas cosas acontezcan con la frescura que tienen para ellos. ¿Sí? Porque ¿quién rivaliza? ¿Un centro de protección con el juzgado? No, porque viste cómo es. A mí ya al menos del juzgado ya vas a ver, no, a mí no me van a torcer el brazo. Acá no se trata de que nadie tuerza el brazo a nadie, sino que entre todos entendamos esta cuestión de la corresponsabilidad, en donde la ley, en favor de quien está, es de los sujetos, de los protagonistas de la escena. Este es un caso de dos pequeñas que tienen una vida muy compleja, muy intrincada, sus familias, sus papás y los unos y los otros están presos, viven con familiares. Lo único que esperan toda la semana es encontrarse. Encontrarse. Entonces, nosotros ejercemos una función importante en cuando a las familias respectivas les incomoda que las niñas quieran encontrarse. Pues son una realidad viva. Entonces, cuando uno empieza a aflojar, le recordamos que tenemos una orden judicial y escuchan orden judicial y ahí la orden judicial funciona. No quieren saber nada con el juzgado. Entonces, bueno, los recursos a veces son extraños, ¿no? Pero defender y sostener el lugar del encuentro entre hermanos requiere una logística entre adultos muy, muy, muy delicada y compleja. En este caso que está aquí, son 4 niños, de los cuales están adoptados por 3 grupos familiares distintos. Tardamos año y medio, pero ahora se encuentran todos los meses o cada mes y medio y es una fiesta. Una de estas nenas buscó a su hermanita fallecida y lo único que quería en la vida era encontrar y saber de ella. Pues bien, en un trabajo de mucha articulación con la consejera de familia y con el juzgado, fue posible ubicar dónde estaba sepultada. Y esa noticia la resubjetivó. Y a partir de ahí empezó otro momento. Entonces, argumentamos, digo, porque fue una escritura compartida, pero el pedido fue del juez, obviamente, su derecho a la identidad. En el derecho a la identidad también estaba el saber qué había pasado con su pequeña hermanita fallecida. Bueno, les hago corta. En este caso, porque ya tenemos que ir terminando, en este caso se encuentran cada tanto, pero cuando eran más chiquitos, ya hace un año y medio que vienen mes a mes, les hacía falta solamente estar juntos, como uno está viendo la tele y otro está ahí, venían, él le traía el regalito, esto que el otro, ella lo miraba, estaban ahí, se les ofrecía algún juego y ella jugaba esto y él jugaba esto otro. En un silencio íntimo, en el cual nosotros decidimos no intervenir. Los dejábamos. Entonces, sí, por eso digo evaluar.
¿qué evaluamos? ¿Si conversaban? No, no conversaban. ¿Si estaban? No, no hablaban. ¿Y qué era lo que pasaba? Estaban juntos. Y cuando llegaba el momento de irse, se iban recontentos. Y después, ¿qué tal lo pasaron? Bárbaro. ¿Qué había sucedido? Bien. Entonces, vivir en familia, no necesariamente sinónimo de convivencia, y la cuestión fraterna, particularmente, no necesariamente precisa de ella. Esto que les había dicho, filiación, crianza e identidad, son 3 operadores conceptuales que mantienen entre sí una relación asintótica, parece que van juntos, pero no. Y bueno, lo vamos leyendo como venimos hablando, ¿no? Yo les estuve contando una y otra ceremonia mínima. Pequeños gestos, pequeños dichos, pequeñas acciones que mueven grandes estructuras. Entonces, el qué hacer juntos, cómo se arma el guión, la merienda de hermanos se prepara, se organiza, se diseña, se les consulta qué les gustaría hacer, qué les gustaría jugar, algo así como preparar una pequeña reunión, una pequeña fiesta, que esto particularmente fue el aporte de Cintia Montes, que hoy no pudo venir, en el cual, bueno, a ver, ¿cómo la vamos a llevar adelante? Bueno, a mí me parece que, tenemos que preguntarles, a mí me parece que, y así se fue formando este dispositivo en el cual crear condiciones de posibilidad realmente es la clave. Yo voy a dejar aquí porque tendríamos entonces que abrir el tema porque soy respetuosa del tiempo, porque si no la fraternidad se convierte en rivalidad y entonces no te dejan hablar ni un minuto más. Como decía mi abuela, mucho amor y poca confianza. Entonces, la operación de escuchar a niños, niñas y adolescentes no pasa por la literalidad, pasa por la comprensión heurística de un complejo problema en el cual la palabra del niño es una de los elementos fundamentales, pero no exclusivamente su texto literal. Gracias, Mercedes. Bueno, absolutamente a todos los que están acá en la mesa, a todos por estar acá, por participar, por escuchar. Bueno, obvio, tenemos poco tiempo, así que priorizamos un poco los trabajos porque son realmente experiencias y, bueno, y articulaciones teóricas en torno a estos conceptos, a estas nociones. Y entonces, bueno, yo había pensado en principio dar primero alguna palabra muy corta a cada uno de la mesa a partir de la escucha de sus colegas, pero me parece que ante el poco tiempo, no sé si están de acuerdo ustedes, que tenemos, partir de las preguntas. Yo tengo un montón de preguntas, pero me parece que empecemos por las que puedan aparecer. Sí, tenemos poquísimo tiempo, así que bueno, van a ser restringidas las preguntas, sepan disculpar, pero bueno, quienes tengan, levanten la mano. ¿Nosotros contestamos sí o no? Claro. Bueno, muchas gracias a la mesa, fantástico todo. Yo tengo la impresión por momentos que, más que hablar de la familia, ustedes estaban hablando de un país. ¿Cómo? ¿Puedes hablar? Estaban hablando, más que de familias, estaban hablando de un país. Y quiero decir 2 cositas. Primero, una cuestión de Lacan con respecto a la cuestión de la hermandad de los hermanos, y es que ahí hay 2 cuestiones, una que tiene que ver con el semejante y otra que tiene que ver con el prójimo, que no es lo mismo el semejante y el prójimo, donde con el semejante, si hay la posibilidad del lazo social, el prójimo va a ser siempre el espanto. Esto lo trabaja muy lindo Diana Rabinovich en su libro La angustia y el deseo del otro. Pero entonces me parece que tal vez hay que cantar loas a la cuestión del semejante y de la hermandad, en tanto que el hermano supone el alivio de reconocer, hay el otro, no soy yo solo, está el otro siempre, y eso alivia muchísimo, nos alivia a todos. Tal vez por eso yo pensaba cuando los escuchaba,
Bueno, tal vez no le va a gustar mucho a alguna gente que yo diga, bueno, la patria no solamente es el otro, la patria también es el hermano. Pero un país tiene que poder cuidar las fraternidades y no destruirlas. Porque si lo que estamos trabajando es que el neocapitalismo destruye la solidaridad, solamente los lazos de hermandad y fraternidad van a poder reconstruir eso que quiere romperse. Nada más. Sí, no, de lo que acabas de decir, y del otro, y del espanto por el otro, ¿no? Del horror al otro, que Emmanuel Levinas habla justamente de eso, ¿no? Del otro que no es otro yo, no es del Dasein, digamos, no del ser, sino de lo que va más allá del ser, del otro que es otro, porque no es otro yo. Y en esto de la fraternidad y la falta de fraternidad está que el otro es el que no piensa como yo, hay que destruirlo. Y eso es terrible porque es cierto, yo no lo había pensado, pero es absolutamente así. Tal vez el gran olvidado es el hermano, porque en el país está siendo el gran olvidado el hermano, ¿no? Y es solo el enemigo. Por eso te agradezco mucho esta. Bien, ¿había más preguntas? Recolectamos las preguntas y después hacemos las respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, disfrutando muchísimo de las jornadas, me llevo un montón de ideas en la cabeza. Por ahí la pregunta que quería hacer no va ligada específicamente al tema de fraternidad, pero sí, digamos, por mi experiencia como que toca la cuestión cotidiana, me hace pregunta en relación al famoso escuchar al niño, y me pregunto por la diversidad versus de dispositivos y la cantidad de actores que intervienen en este escuchar al niño, y la pregunta que tengo es en relación a, no sé cómo decir, pero digamos, ¿quién se autoriza en este interlocutor de lo que quiere el niño, ¿no? Aparece esto de, bueno, en este comentario, bueno, solo lo que querían era verse, ¿no? Digo, y por ahí otro dice, no, pero yo escucho otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa condición de no todo se puede saber, entiendo que cada uno va a decir una posición diferente, que es lo que ahí sucede, pero me preocupa un poco estos niños que por ahí no están ligados a su familia, o están desafiliados, o que están con medidas de protección, digo, ¿quién se autoriza en ser este adulto para quien esto que dice el niño signifique tal o cual cosa? Lo veo como un problema y se lleva mucho a la cuestión judicial eso también. Bien, llega una pregunta también de virtual para Daniel. ¿Qué significa que la función del semejante entre adultos es política? Esa es una pregunta que le están haciendo. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Le quería preguntar a la doctora Ballarín si ella tiene alguna hipótesis. ¿Por qué cree usted que el derecho se ha construido históricamente más sobre las relaciones verticales y ha dejado de lado la cuestión de la fraternidad? Bien, ¿alguna más y ya pasamos al panel? ¿No? Bueno. Bueno, mientras nos peleamos para ver quién contesta primero, como buenos hermanos, ¿sí? La cuestión de... yo canté PRI. A mí también me preocupa quién se autoriza para hablar en nombre de mí. Pucho. ¿Por qué es política? En realidad yo llegué a esa conclusión ayer, ¿no? Después de dar muchas vueltas en el texto, y llegué a la conclusión que hablar del semejante, hablar de un otro que es igual a vos y al mismo tiempo dejar que sea diferente de vos, es inscribirse en un registro que es el registro político, de micropolítica, ¿no? Que no me había dado cuenta en realidad, ¿no? Después de dar toda esa vuelta, ¿cómo? La ceremonia mínima vuelve. Y ahí me parece que es bastante diferente del caso de los chicos, donde lo que está en juego es un proceso de estructuración subjetiva, y cuando yo digo que mezclar los dos registros puede ser complicado,
Voy a dar un ejemplo que estoy acompañando una escuela que en Brasil hay escuelas que se llaman democráticas, ¿no? Hay un movimiento de escuelas democráticas. Y en esas escuelas democráticas, en esta por lo menos, se hacen asambleas con los chicos, ¿no? Y las profesoras, las asambleas votan junto con los chicos, ¿no? Y ahí se colocan de igual para igual, ¿no? Y en una de esas asambleas lo que aconteció, me salen las palabras en portugués, no estoy acostumbrado a hablar en castellano. Había una discusión de que los chicos traían cartas todos los días y eso molestaba un poco a las maestras porque, ¿no? Interrumpía la clase, qué sé yo. Entonces eso fue para la asamblea, ¿no? Y en la asamblea surgieron 3 propuestas. Una era usar las cartas todos los días, que los chicos, los varones sobre todo, querían usar las cartas todos los días. Otra propuesta era usar una vez por semana. Y otra propuesta, que era la defendida por las maestras, era de hacer un gran campeonato solo una vez en el final, al final del año, ¿no? Y vean, quiere decir, la asamblea, el significante, cuando yo digo que se crea discursivamente, es porque, primero, este significante que la Clau llama significante vacío, ¿no? Yo lo llamo significante de resonancia. Este significante de escuelas democráticas, asamblea, crea esta virtualidad que dice, somos todos iguales en la asamblea, ¿no? Y eso creó un problema ahí porque las maestras tuvieron que usar argumentos que era entusiasmar a los chicos para votar, ¿no? Esta propuesta, y las maestras ganaron, porque votaron en eso, ¿no? Pero ahí, claro, es una está falseado eso, es una farsa, ¿no? En realidad falsearon esto. Entonces, ahí creo que estos 2 registros que yo estoy hablando del semejante, que es el político y el registro que tiene que ver con la constitución subjetiva, ¿no? Que ahí las maestras, ellas tenían que tomar la decisión, y no dejarlo para esa asamblea, ¿no? Estas asambleas crean estos problemas, ¿no? Y son problemas que las colocan en una situación que las infantiliza, ¿no? Y refuerza este lugar del profesor de hoy en día, que es un profesor desvalorizado, acaba reforzando esta idea de este lugar del profesor, un lugar infantil, ¿no? A pesar de que la dirección de la escuela que promueve esta idea de asambleas deja mucho espacio para los profesores, pero al mismo tiempo ocurren estas cosas. Sí, por supuesto. No, ¿quién habla por el niño? Quería retomar un segundo. Hay chicos que, supongo que no sé si llegan a ustedes, pero hay chicos que no quieren volver con sus hermanos de origen. También hay. Yo conozco algunos. Sí, por eso es el caso. Hay casos de chicos adoptivos que va una señora a la villa, los adopta a uno de 10 hermanos, durante 2, 3, 4, 5 años, quiere seguir viendo a sus hermanos, pero luego le dice a la mamá, no quiero verlos más, porque ella vive en un country y los chicos viven en la villa, y cada caso es exactamente lo que le pasa a él con el idioma. De repente, el idioma de origen ya no lo representa. Por eso hay que escuchar cada caso, cada situación. No es algo que sea... Sí. Y una cosita más respecto de tu subrayado, respecto de la diferencia, creo que fue tuya, de cofradía y red. La distinción entre cofradía y red, y la opción por la red en el lugar de la cofradía. Me parece espectacular. Yo creo que hay que ofrecerlo al campo freudiano, a la idea. Yo, muy brevemente, así nos vamos al break, pero les agradezco las preguntas porque me obligan a pensar cosas que por supuesto no sé, pero que sí, uno va teniendo hipótesis que tal vez en el avance del estudio estén completamente equivocadas. Pero yo creo que lo fraterno no ha sido un tema porque no ha sido un tema que el niño tenga voz. Y porque los adultos dijeron lo que tenía que pensar, por eso se une también con lo que decía la otra colega. En realidad, si el niño no tiene voz, si dice lo que piensa, si los adultos creen que todos tienen la voz del niño, como ha sido todas las sentencias, todos hablamos del superior interés del niño, y es realmente el superior interés de lo que cree cada adulto que es. Entonces, esa es una de las posibles hipótesis, además de otras que por ahí se relacionan más con el ámbito sociológico, que no estoy en condiciones por mi
condición de abogada, que solo eso soy, de poder profundizar en otras cuestiones que seguramente tiene que ver con sociedades autoritarias y con todo lo que hablábamos hoy. Pero en este que al no tener protagonismo, y en este quién dice que es, que decían las chicas, en realidad no puede, el quién dice lo que el niño dice, en primer lugar lo dice el niño. Y en segundo lugar, no es seguro, vamos a ir como con el tema de justicia, no sé lo que es la justicia, pero le puedo decir lo que es la injusticia. En esto sería, no es que lo reciba una cámara y le pregunte de qué equipo es, porque los chicos no son tarados, aunque sean de Boca o de River, y los jueces, varones y también mujeres, no pueden creer que en esa empatía estúpida que a veces se da, por la incapacidad de acceder porque uno es solo abogado y lo meten ahí y quiere rápidamente tener una empatía con el niño, o por tirarse en el piso a jugar, no vas a saber si ese chico está siendo abusado o no. El que lo escucha no tiene, por supuesto que tiene que ser el juez, no digo que no lo tenga que escuchar, pero tiene que existir necesariamente un auxilio interdisciplinario, y a veces esa escucha que se da puede ser también la escucha de no solamente el equipo interdisciplinario de un juzgado, sino también de un punto de encuentro familiar. Y ahora el abogado del niño, que realmente va a tener una función independiente. Fíjense, yo me acuerdo cuando empezó el tema del abogado del niño, que había madres que le pagaban a su abogada para que defendiera los derechos del niño, que tenía 2 años y medio. Y venía la abogada, me acuerdo, y decía, no, la nena me dijo... No, eso no es solo, es un abogado que lo había visto, eso por supuesto no es los abogados del niño formados de ahora. Estoy hablando que al principio todo se interpretaba mal y cualquiera creía que un abogado con su sueldo pagado por uno de los progenitores enfrentados iba a representar los derechos del niño. Por eso es tan delicado el tema y tan complejo. Pero bueno, era un poquito, y en relación a lo que ella preguntaba, te voy a hacer entrega en este acto de una sentencia que habla de que a veces los chicos no tienen que estar juntos, lo cual no significa que estén separados y no se vean, sino tal vez trabajar el por qué no quieren, ¿no? Pero donde efectivamente acá se les dice, está bien, no van a estar con la misma familia guardadora, que es el caso de este chico. Bueno, justamente dos cosas, ¿no? Pues esto da para mucho y quizás se esté como también abriendo al espacio para la presentación del libro, que algunos de estos temas pueden ser retomados. De hecho, un capítulo se llama La operación de escuchar al niño, que creo que nos va a abrir a otros diálogos necesarios, pero si nosotros no vamos al caso a caso, cometemos la torpeza de o juntamos a todos, o separamos a todos, o esto es, también la vida está en movimiento, entonces lo que en cierto momento puede ser importante, en otro ya no, puede hacer al duelo necesario con la familia de origen, va sucediendo la vida. Entonces, a mí me parece que acompañar ese proceso es la parte, digamos, más rica que muchas veces se pierde. Y me parece que la pregunta de quién... Yo con el abogado del niño tengo mis reservas. Yo no le tengo tanta fe, confieso en el día de la fecha. Porque... No le tengo mucha fe a la posición que vengo escuchando de la formación o de algunos abogados que empiezan a... Habrá que mejorar la formación, pero no dejar de... No, la figura es súper interesante, pero en su momento quizás también lo fue el asesor o qué sé yo, no sé. Es para largo, yo tengo una pregunta, ¿sí? Ojalá me equivoque porque se está sumando un actor muy importante al proceso. Entonces, a veces nosotros nos hemos encontrado en reuniones de 27, 28, 29 personas en las cuales cada quien supuestamente se autorizaba a decir qué era lo que quería el niño y nunca, jamás, siquiera a veces lo habían visto. Está bien, Marcelo, pero si no hay un abogado que reclame una cuota alimentaria de un chico que está en un hogar porque no hay adultos que lo hagan en nombre de él, ese chico eso me no encantó. Tiene... Bueno, por eso, pero en la medida en que realmente rescate sus derechos, pero ahí ya estamos, me parece que la pregunta de la colega iba un poco a esa... En este caso no habría duda. Claro, en ese caso no habría dudas, bienvenido sea y que reclamen por también derechos le reclamen al Estado cuando tomaron decisiones en su contra, no solamente en el ámbito privado, ¿no? Porque hay chicos que realmente merecerían ser indemnizados por las decisiones que se tomaron en sus vidas. Entonces, me parece que si el abogado del niño viene a ocupar ese lugar, yo me levanto y aplaudo y rectifico todo lo que dije acá.
pero necesariamente sería un lugar de reivindicación de derechos sucesorios, de derechos de distinto orden, en donde quedan absolutamente en desventaja. Me dice que me tengo que ir. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar hoy entonces. Me parece que la pregunta, una de las últimas preguntas, además todos los comentarios que se han hecho, pero bueno, me parece que nos abre, ¿no?, al lugar del niño en la subjetividad o en la época en la que vivimos. Y me parece que nos convoca a nosotros a pensar también nuestros lugares, nuestras decisiones y nuestros lugares también de interpretación. Y hay otra cuestión que me pareció muy interesante, que es qué fraternidades podemos pensar según si están causadas o constituidas por el deseo, por el objeto, por el ideal, por el amor, por el odio, por las creencias y, por qué no, en quién se autoriza a escuchar a un niño, a una niña o a un joven. Así que bueno, le doy la palabra a Agostina y agradezco a Alicia, Daniel, Silvana y Mercedes que acompañaron. Qué pena que se termine cuando nos empezamos a pelear. Bueno, pero podemos seguir ahora en la presentación del libro.